acá en mi rol de conductora principiante cometí el error de no presentar al compañero que está sentado junto a nosotros, pero que ya todos estamos viendo. Nacho Cámpora acá. ¿Qué? Está Nacho Cámpora allá sentado con nosotros. Bienvenido Nacho Cámpora, que se une a la mesa sub-40. Chicos, tiene Sí, 37 señor. años. ¿Sabés que Hermoso, hubo debate gracias. respecto a tu edad? Ah, Todos mirá. apostábamos No, yo- que era sub-40. Claro, pero bueno. Hubo dudas, yo dije, Hubo no, dudas. es un pibe, no, es un pibe, claro. Bueno, ya no tan pibe. No. 37 es bastante, Sí, chicos. muy somos- pibe. Ya dijimos, somos la Ayer juventud. teníamos reunión de partido con la juventud, que tuvo su seguís siendo campamento. parte de la juventud. Deja de No, robar, no, Nacho. no. Ay, No, no, no soy- queda poco. Yo Uvasal, todo no tomando soy parte de Uvasal. la juventud, pero estaba como dirección de partido y los pibes nos miraban como diciendo, Chico. éramos todos sub 40 que estábamos Te de partido, decían pero señor. éramos señores. Barba, Señores y señoras. la bola. ¿viste? Claro, sí, ¿Cómo sí. está de los triglicéridos hoy matado? ¿viste? Hasta la bola, los resultados me dieron mal. Bueno, volvemos a ponernos serio para que Nacho pueda arrancar con su columna. ¿Qué nos trajiste hoy, Nacho? Bueno, hay tres temas. El principal, que continúa la agresión de Israel o del Estado israelí a Gaza, a la franja de Gaza, y que Sí. efectivamente eso ya toma dimensiones realmente que no tienen antecedentes en la historia de guerra o de disputa dentro del territorio de Palestina, dentro de esa zona o región del mundo, pero que además hoy por lo menos hasta ahora hay casi 30.000 palestinos y palestinas que ya que fallecieron producto de los bombardeos del Estado de Israel, de IDF, Fueron asesinados. directo. que fueron Claro, asesinados, claro, vamos a efectivamente. decirlo Es una situación donde el conflicto inicial, que ya tiene 136 días, que arrancó en ese ataque de Hamas a las colonias que están en territorio palestino, pero ocupadas por Israel, y que produjo una serie de muertos dentro de esas colonias, y también los famosos rehenes que todavía los grupos mediáticos israelíes siguen diciendo que la ofensiva del ejército israelí es para rescatar a esos rehenes de las manos de Hamas, y tuvo una construcción del discurso que tiene que ver con la situación de que cada vez que los palestinos montan un campamento o un nuevo sector de refugiados, lo que declara inmediatamente Israel es que abajo de ese campamento hay túneles de Hamas. Lo mismo arrancó, ¿se acuerdan? Con el bombardeo del hospital Sí. principal de Sí. la franja de Gaza, que trajo un montón de muertos. Bueno, la misma lógica sigue operando, y eso hoy tiene dimensiones, una crisis humanitaria terrible. El territorio palestino está dividido en la franja de Gaza, mejor dicho, está dividida en 4 sectores. El más al sur, que está próximo a la frontera con Egipto, es Rafah, que ahí se está concentrando la mayor parte de los refugiados, y es lo que ahora, hace un par de días, el Ministerio de Defensa israelí, su primer ministro Netanyahu, dijo que si el 10 de marzo no hay una salida de los refugiados a Egipto, que Egipto tiene muchas dudas de dejar pasar esa cantidad de refugiados, son más de 400.000, va a empezar la ofensiva terrestre y van a continuar los bombardeos contra ese sector. Así que bueno, la situación es súper crítica, además no hay buenas noticias en torno a Israel, Empeora, como que todo va empeora empeorando. totalmente, y quizá lo más interesante viene surgiendo de un tiempo a esta parte es que, bueno, Lula ya fue Sí. declarado persona no grata en Israel por sus palabras de comparar la masacre que está haciendo Israel en Palestina con el Holocausto. Claro. Yo podría decir que no es la más feliz de las comparaciones, pero el rol que ejerce el Estado de Israel contra el pueblo palestino tiene muchas similitudes a la que tuvo ese Estado alemán, nazifascista en esa época, en esa etapa histórica, de exterminar físicamente a una población por su religión, por su etnia, etcétera, etcétera. Nacho, ¿te puedo hacer una pregunta sí, ignorante? Bien Obvio. de ignorante, ¿por qué hay una cosa internacional, ONU, todo lo que las grandes potencias del mundo, bancando esto de Israel, que el que lo ve, o sea, compañeros que son doble nacionalidad, israelí y argentino, están en contra de lo que pasa? Eso, Totalmente. pero ¿por qué tiene tanto aval del mundo internacional? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo para el que no, viste, que no la tiene atada? Estados Unidos. Es una buena pregunta, efectivamente. Israel desde hace muchos años, pero desde su conformación como Estado, primero que efectivamente la existencia del Estado de Israel es producto de la Segunda Guerra Mundial, justamente del Holocausto, lo mencionabas recién, y tuvo que ver con favorecer a uno de los sectores que efectivamente más sufrió la guerra en Europa,
con un objetivo que tenía sobre todo el sionismo dentro del movimiento judío, de tener su Estado propio dentro del mandato de Palestina en ese momento, que era donde convivían árabes, cristianos y judíos, de efectivamente otorgarle ese Estado, que no nos olvidemos que en un principio era un Estado que tenía contemplaba todas las nacionalidades, Claro. porque también estaba el Estado de Palestina, que rápidamente se va a una guerra muy cruenta entre las dos facciones, digamos. Israel vence militarmente en ese momento, muy apoyado por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos, y eso después lo va a ir constituyendo en el marco de la Guerra Fría como un Estado gendarme contra los países árabes que en términos muy generales, están alineados con el bloque socialista. Eso va a ir favoreciendo en la política exterior y sobre todo, como vos decías recién, en las Naciones Unidas, a las posiciones israelíes. Después viene la caída de todo ese espacio, vienen los acuerdos de paz con Egipto, primero en el 80, en Camp Davis, en Estados Unidos, y esa situación va a fortalecer la posición de Israel dentro de la región, porque va a eliminar a su principal enemigo en el plano político-militar. Van a ser aliados, de hecho, en el futuro. Y también Jordania va a retirarse, digamos, del apoyo al grupo árabe. Mirá. Y hoy el poderío de Israel es mucho más fuerte que nunca, primero porque el contrapeso natural que quedaba era Siria. Siria está fraccionada en 3-4 partes desde 2011 por una guerra civil impulsada por las potencias occidentales. Está fraccionado su territorio, conviven un montón de potencias adentro: Turquía, Francia, Estados Unidos, Rusia mismo, que ahora después hablamos. Y bueno, efectivamente Israel goza del favor fundamentalmente por el apoyo de Estados Unidos, y ese apoyo no es gratuito. Estados Unidos tiene una comunidad judía la más grande del mundo, que es súper influyente en el mundo empresarial, en el mundo bancario, en el mundo de las finanzas, y eso indudablemente conlleva una situación de ser bien visto por la comunidad internacional, a una costa o aún en este momento donde efectivamente está ejerciendo un genocidio contra el pueblo palestino. Esos son los mismos, ese mismo grupo de poder que vos nombrás, son los mismos que va Milei ahora a desfilar, y es lo mismo. Son los mismos, de hecho. Lo pregunto, te repito, desde el lado más ignorante, ¿sabes? No, de hecho Milei estuvo hace poquito llorando contra una pared, lo vi. En el lo digo estilo Lugano, yo lo vi llorando contra una pared. Lo que ocurre con Lula y lo que hace Milei. Claro, es la contraposición explícita. Envidia absoluta a Brasil. Claro, pero estaríamos del lado Lula de la vida, sin duda, siempre. Pero bueno, hoy nos gobierna Milei, y Milei es parte de ese entramado internacional. Sí. Pro, digamos, sionista, pro israelí. Así que bueno, ahí va. Estamos tranqui. Estamos bien, estamos del lado de los buenos. ¿No? Del lado de los buenos. No, pero un comentario, después si quieren charlamos más sobre esta situación de Palestina. Lo que sí empieza a ver, y es muy tímidos gestos de algunos países, o por lo menos de la opinión de algunos, sobre todo en los países europeos, donde dicen, lo que está haciendo Israel es un crimen absoluto, y empieza a haber una presión interna, sobre todo dentro de la Unión Europea, a los mismos estados de que tienen que empezar a sacar los pies del plato respecto a bancar a Israel críticamente. Eso viene sucediendo, se vio en España la semana pasada, con una movilización muy importante en Madrid, pero también eso entra en una complejidad muy grande, teniendo en cuenta que Israel es uno de los grandes vendedores de sistemas de vigilancia para la seguridad interna y la defensa de cada país. De hecho, España firmó, por eso fue la marcha también, firmó un contrato por 563 millones de euros, comprándole sistemas de vigilancia a Israel, a empresas israelíes. Pero bueno, eso va generando voces críticas. Lo otro interesante pasó en el último tiempo, o por lo menos desde que hablamos acá de Gaza, es que Sudáfrica presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Es interesante porque es el primer Estado que acciona de manera efectiva contra la política israelí en Gaza, o contra el pueblo palestino, y eso permitió que otros países empezaran como a esbozar tímidamente, bueno, esto es un montón.
Vos decís que lo de Lula es esto en estos pasos tímidos, fue al hueso un poco más Lula, pero... Lula fue al hueso, pero también manifestó que estaba de acuerdo con la... previamente, ¿no? Y retiró el embajador también, ¿no? Sí, llamaron a consulta al embajador brasilero en Israel, porque efectivamente la respuesta de Israel es brutal. Pero vuelvo cortito sobre lo de Sudáfrica. Es una denuncia, es un antecedente muy interesante. Quizá no tenga... o difícilmente tenga efectos claros sobre el territorio en lo inmediato, pero sí empieza a haber mucho ruido de que podría empezar a haber embargos contra la venta, las exportaciones y la venta de bienes a Israel como Estado, lo cual eso complica las cosas para efectivamente para cualquier Estado, en este caso el Estado agresor, porque... ya comprar, no sé, vamos a poner un ejemplo tonto, comprar una computadora de tal firma, si vos no la podés comprar directo, tenés que hacer una movida de triangulación que empieza a tener efectos sobre el costo de vida. Claro. En este caso sería del pueblo israelí en base a lo que hace su Estado, ¿no? Así que un poco ese abanico de sanciones, embargos, empieza a ser algo que la opinión pública internacional empieza a decir sin tanto tapujo como hasta hace unas semanas. Claro que sí. Sí. Tremendo. La verdad es que yo pensé claro. No, es que cuando empezó todo el conflicto, yo me imaginaba que quizás no iba a ser de tan largo en el tiempo. Okay. No sé por qué me imaginé eso, pero de repente como también la influencia de Estados Unidos y su carrera armamentística también influye en que Israel, o sea, es un negocio también esto que está pasando. Negocio, sí, no hay que dejar de verlo como tal. La guerra y lo que está haciendo Israel ahora, a alguien le está generando guita. Estaba y pensando, me parece que el primero claro, es Estados Unidos. Estaba pensando esto que decías de que vende cosas de seguridad, es como que el Mossad se hiciera una Claro. cosa privada y te dice, ahora es así, ¿viste? Y te va vendiendo como el servicio mossático. Sí, Una de hecho, SRL, Mossad SRL. de hecho son pioneros en la venta de cámaras con identificación, Bueno, los reconocimiento drones facial. y todo ese tipo de Los cosas surgen. drones, Israel tiene una historia ahí nefasta en el uso de drones para la eliminación Sí. selectiva de De opositores. Así que Quizás no es puede, todo negro ahí. no sé por qué lo linkeo, pero justo ahora está surgiendo lo de Julian de WikiLeaks, Sí. Assange. Julian, le tiró como si fuera amigo de toda la Julie. vida. No, Juli, vamos a Pinar de Rocha en los 90 para Nos encontramos ahí. un No, país pero generoso. él logró sacar a la luz un montón de cuestiones de espionaje Sí, claro. por parte de Sí, Estados sí. Unidos, y estaba esto lo de los proyectiles dirigidos Claro. específicamente Ujú. a civiles y personas como Sí, claro. de a pie, digamos. De hecho en una de las pelis que hay sobre Assange hace hincapié bastante en los operadores, un cable que revela operadores de Total, drones sí. que eliminaban sistemáticamente a gente No, eso es- en lugares Terrible. inaccesibles, digamos, pero que efectivamente los tenían identificados, pum, y no, es increíble. Tengo una los pregunta más, asesinaban. Nacho, así, de esto desde la ignorancia, repito, es el Estado palestino hoy no tiene ni la fuerza armamentística ni la inteligencia para bancarse esto, un conflicto de alto calibre, porque esto no va a terminar. No, Esto- Absolutamente desigual, ¿no? Efectivamente, es totalmente asimétrico en términos del poderío de uno y del otro. Primero por todo lo que decíamos recién, la banca internacional de Israel, y que Israel es la quinta potencia militar del mundo. Ese es el dato Claro. que hay que tener en cuenta. Un país muy, muy pequeño en términos territoriales tiene una capacidad militar enorme. La O sea, ti- lo que pasa es que tiene una enorme. tarasca como para No, comprar pero- balas. Pero además recibe ayuda militar de Estados Unidos por La OTAN. casi 10.000 millones de dólares anuales. Sí, O sea, claro. imagínense todo el armamento que puedes comprar si tenés a tu disposición crédito por 10.000 millones de dólares anuales para comprar además lo que quieras. Israel logró en el último tiempo, en los últimos 20 años, que Estados Unidos le vendiera armamento que no lo vendió ni siquiera a sus aliados de la OTAN. Mirá. Qué Trump, fuerte. Trump en algún momento se le había pudrido, ¿no? Al Estado israelí, puede ser. Sí, en algún momento hubo tensiones. Sí, sí. Mi amigo Donald, Nuestro amigo Donald. Donald. que somos peronistas con Donald. Pero comento algo, Israel tiene versiones exclusivas de cierto armamento de ¿Cómo, origen cómo? norteamericano, Ah, que además Estados Unidos cuando te vende, no sé, vamos a poner un ejemplo, te vende un avión de combate, ¿no? sí. Te dice, bueno, vos no podés tocar el software, no podés tocar esto, o sea, un montón de cosas no la podés tocar, y de hecho
ellos tienen el botoncito para desactivarlo si lo querés usar en contra de sus No, intereses. no. Bueno, cuando se los Como vende... las películas. Claro. Bueno, no es ciencia ficción, es posta. Claro, la película viene después. Cuando las últimas ventas de Israel usó toda la presión de su capacidad de presión para lograr que esos aviones no tengan ese veto de Estados Unidos. O sea, sino que Israel tenga la potestad de usarlos cuando considere y contra quien considere. Y además modificar hardware y software propio con software israelí, de desarrollo propio. Así que hasta la bola. Ese es el poder de Israel. Y hablando del poder militar de Palestina, o el Estado palestino, efectivamente es un Estado que es imposible que tenga un poder ni siquiera mínimo militar, porque está embargado desde hace casi 30, 40 años para comprar lo más mínimo de armamento, aunque sea para una fuerza policial. Tiene que hacer unas movidas de triangulación imposibles. No, y eso termina, viste, cuando vos ves las cosas de Hamas, que uno está en contra de la violencia siempre, yo no celebro nada, ni de un lado ni del otro, pero sí, claro, los métodos son terriblemente vos lo ves y son tiranos, pero estos atacan con lo que tienen. Si se tienen que prender fuego con nafta y un chispazo, dale que va, claro. Además, justamente eso es clave, el nivel de opresión que ejerce el Estado israelí sobre el pueblo palestino y que hoy es de aniquilamiento. Eso es lo más terrible de esta etapa. Obviamente que surgen fuerzas irregulares, regulares, religiosas, no religiosas, del pueblo palestino, del seno del pueblo palestino. Hamas es una, con todas las críticas que tenemos de Hamas, sin duda por acá, supuesto, claro. pero que efectivamente es una forma de resistencia y de subsistencia para ese pueblo. Claro, cuando nosotros desde ATE, viste que siempre se sacan comunicados, nosotros siempre estamos a favor de la soberanía del pueblo palestino, no de que se caguen a bombardazos. Tal cual, o sea, estaría bueno que se siente, claro, es eso, para que la gente que está ahí... Negociaciones de paz. Claro, no es que somos antisionistas y que somos pro bomba, no. Tampoco, estamos, claro, tal cual, a favor de la soberanía de los distintos países y cositas. Tal cual, exactamente. Sí. Y teníamos una pequeña postilla de Rusia. Tenemos dos. Ahí Ucrania. Quilombo. Sí, quilombo. Es intrusos, pero casi 2 años. Internacional, acá. Casi 2 años de guerra entre Ucrania y gran parte de la OTAN, que la apoya, y Rusia. Ahí en Lugansk y en Donetsk, en el este de Ucrania. Ahí hace ya varios meses que como que el frente militar, donde hay que decirlo, cada día mueren cientos de personas de un lado y del otro, civiles y militares. Hace 4 días Rusia tomó una ciudad que es estratégica en esa zona, Advikia, desalojando al ejército ucraniano, y eso un poco suma a una opinión que se venía viendo en medios internacionales y cada vez con más fuerza, de que Ucrania no está pudiendo sostener la guerra, ni en términos económicos ni en términos militares. Así que veremos cómo sigue la situación, pero bueno, lo más reciente es que ahí Rusia se anotó una victoria bastante estratégica en la región, y eso sigue abriendo la discusión, particularmente a Alemania, el principal financista de la guerra en Ucrania, donde la opinión pública también le está diciendo, che, loco, esta guerra nos está trayendo inflación, costos que no queremos asumir el pueblo alemán, y empieza a sonar la posibilidad de que los países europeos empiecen a dejar de prestar una ayuda tan activa como lo hicieron hasta ahora a Ucrania. Y el otro punto que quería tocar era Alexei Navalny, un opositor que hasta tiene un documental en Netflix por ser el opositor, según los medios occidentales, a Putin. Mainstream, me gusta decir eso. A Putin, tal cual, mainstream. A Putin, falleció en prisión hace 3 días, el 16 de febrero. O eso dicen. ¿De qué falleció? Bueno, dicen que se sintió mal del estómago y que falleció. Eso es así. Todo raro. Pero lo que vamos a decir es, efectivamente hubo toda una ofensiva a los medios occidentales, europeos principalmente, de ponerlo en un lugar del opositor a Putin, de un tipo que luchaba por la democracia en Rusia. El mártir, lo pusieron en el rol de mártir. Su mujer salió ayer también en varios lugares diciendo que el responsable era Vladimir Putin.
Y a poner en duda la muerte. Y a ¿no? poner en duda la muerte, que haya sido un asesinado o que lo tengan secuestrado, cualquier. Digamos, viene reclamando el cuerpo, lo cual igual es lícito, claramente. Si dicen que claro. que un familiar tuyo, particularmente tu marido, falleció, es lícito que quieras verlo. Sí, sí. Quieras ver el cuerpo. Ahí la cuestión es que bueno, que Navalny no era ningún demócrata, no era ningún buen tipo, ¿no? sino que era un tipo financiado por Decilo. los países occidentales y bueno, cometió una serie de delitos para la ley rusa que lo llevaron a estar en prisión en el último tiempo y que nunca superó el 0,5 de la intención de voto también. Ah, O sea, bien. por lo cual de opositor, difícil desde ahí. Claro, Putin- Altamira consigue más votos. Putin- Estamos acostumbrados a gente sin voto que quiere Putin ser gana opositor, con ¿no? el 70% de los votos Ahí Tranquilo. tenés. y la principal oposición, los comunistas rusos, sacan el 25%. O sea, Para imagínate vos. que Hermoso. hay una diferencia No. enorme. Sí, sí. Eso. Nada Bueno, más. estamos gran columna, como siempre la de Nacho, aprendemos un montón escuchándolo, van a poder escucharlo también completa en nuestras redes sociales, la vamos a colgar y si no pueden entrar a su Instagram, @NachoGámpora, Nacho Campos. ahí va, ahí lo encuentran. Programón el de hoy, el de la juventud, Tremendo. Impresionante. ¿no? Buenas Sí, sí, sí. repercusiones. La verdad que sí, explotado el teléfono. Bueno, un placer Oh. compartir, un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias Nacho, gracias a a nuestro ustedes. operador Lero Arce. La extrañamos a Luli, lo extrañamos al Negro Maxi. y a Maxi. Bueno, No lo también. extrañamos, pero No. bueno, un saludo. Hasta mañana para todos y todas, al horario de siempre, 11 de la mañana. Nos vemos acá puntual.